Aseguré la hebilla de mi cinturón al soporte que había clavado en el techo de mi habitación. Ese soporte debería ser lo suficientemente firme para sostener mi cuerpo, mientras me voy de este mundo, pensé para mí mismo. Antes de sentenciar mi vida ahorcándome, me cercioré de que había dejado todo en orden antes de partir de forma prematura, de este mundo. Revise por última vez la carta que les dejé a mis familiares cuando encuentren mi cuerpo en un par de semanas, probablemente eso sea lo que se demoren mis vecinos en sospechar que no he salido de mi departamento, para después llamar de forma colérica al conserje. Me di la vuelta, miré el banquillo que puse bajo la improvisada horca y di un último soplo de aire, quitando de mi mente todo pensamiento que me haga dudar de lo que estaba haciendo. No tenía de otra. ¿Era eso o que ese psicópata demente entrara mientras dormía y me mandara al otro mundo de una forma más cruda e inimaginable posible? Puse un pie en el primer escalón y al instante puse el otro en el siguiente. Intenté quitar todo pensamiento persuasivo dejando mi mente en blanco, hasta que golpeara el banquillo con mis pies, para empezar a ahogarme. Después de eso, si es que se podría, empezaría a recordar toda mi vida, hasta que partiera de este mundo. Me encontraba en la cima del banquillo y con la correa dando leves golpes a mi cara. La sostuve con ambas manos y comencé a cruzarla alrededor de mi cabeza. Estaba en eso hasta que el timbre de mi teléfono sonó con fuerza. Me maldije a mí mismo, se me había olvidado apagarlo. Pensé rápido y decidí bajarme a contestar. Hola, ¿quién es? Pregunté algo impaciente. Derek, ¿eres tú? Dijo una voz con un tono rápido. Sí. ¿Qué sucede? En un instante me había acordado de quién me hablaba del otro lado del teléfono. Carl, cierto. Sí, el mismo. Te llamaba para informar que el señor Hillenburg ha enviado un comunicado diciendo que renunciará a la dirección ejecutiva del programa de Bob Esponja, por lo que están llamando a una reunión obligatoria a todo el staff. No, olvídalo. Le contesté de forma seca. No iré y si preguntan diles que renuncio, ya no quiero tener nada que ver con esto, me importa una mierda lo que tengan que decir. Hubo silencio por el otro lado que duró algunos segundos. Escuché un murmullo, pero no pude entender qué era lo que decía. Después de eso Carl respondió, mira. Si no vas a venir, recibe el paquete que te dejé con el conserje. ¿Cuál paquete? ¿Qué contiene? Pregunté sorprendido. Carl no respondió. Presentía que algo no iba bien, las conversaciones con Carl siempre fueron muy fluidas, pero por el tono de voz y el tiempo que se demoraba en responder me hacía parecer que algo no iba muy bien. Carl, ¿de qué se trata todo esto? ¿En dónde estás ahora? ¿Realmente me estás llamando desde los estudios de Nickelodeon? Dije con preocupación. Carl respondió con una simple frase. Mira, solo ábrelo. La llamada se cortó. Me quedé mirando el auricular por un momento, pensando en si esto tendría algo que ver con el psicópata que compuso la saga de vídeos del suicidio de Calamardo. ¿Acaso él estaba presionando a Carl para darme ese mensaje? Que tenía un paquete para mí. Decidí ir a buscarlo a recepción. La psicosis por todo este asunto comenzaba nuevamente a desbordarme, y en el camino hacia el conserje no dejé de mirar para todos lados, en los pasillos y a través de las ventanas, hasta preferí bajar las escaleras antes de usar el elevador. Al llegar a recepción, no fue necesario preguntarle al conserje, este se encontraba ahí, en el mesón. El conserje giró la cabeza y me hizo un gesto indicándolo. ¿Hace cuánto tiempo lo recibió? Le dije. No hace mucho, como hace 5 minutos o menos, no me dio el tiempo de guardarlo en el buzón de correspondencia hasta que usted llegó. ¿Sabe cómo era el que lo envió? Pregunté. Era un tipo medianamente alto, obeso, de gafas, una barba y cabello descuidado. En sí era un tipo medio extraño, ya que, mientras me entregaba el encargo, no paraba de mirar hacia afuera del edificio. Como si temiera algo. Ahora me quedó todo claro, se trataba de Carl y no se encontraba en los estudios Nickelodeon. El que esté aquí o en los estudios quería decir que alguien me estaba presionando para entregarme un mensaje. Volví a mi habitación y procedí a abrir el paquete. Adentro venían 2 CD y unos cuantos papeles que a simple vista no pude distinguir de qué se trataban. Uno de los CD decía El suicidio de Calamardo. Parte 5 y el otro solo tenía las iniciales SH escritas con marcador. Procedí a desplegar los papeles. Viéndolos a simple vista, no tenía idea de qué se trataba.
Uno de ellos era un documento que parecía ser del tipo militar, el cual estaba lleno de datos técnicos, que solo alguien que trabaje en esa profesión podría entender. Por lo poco que pude interpretar parecía ser un permiso para una operación. La ubicación estaba en coordenadas, pero se podía leer que mencionaba el Océano Pacífico y el Mar de las Filipinas. Seguí viendo el resto de los papeles. El siguiente documento no evitó que pusiera un gesto de sorpresa. Era el creador de Bob Esponja, Steven Hillenburg, su foto se encontraba adjunta a lo que podría ser un registro del ejército de los Estados Unidos. En la foto se veía mucho más joven y estaba vestido con un traje del tipo militar. En el registro se podían ver todos sus datos personales, entre los que destacaba su dirección, número de contacto, tipo sanguíneo, historial de enfermedades y datos de sus familiares más cercanos. También mencionaba su ocupación como biólogo marino, cosa que ya sabíamos en el estudio. Lo que mencionaba el registro que llamó mi atención fue para que lo habían llamado al ejército. El documento mencionaba que había sido reclutado por la Marina para, y cito textualmente, realizar un catastro del efecto radioactivo en la fauna oceánica, en un sector llamado como, el Atolón Bikini, ubicado cerca de las Islas Marshall. Atolón Bikini. Esa frase me dejó pensando. Bikini. ¿Fondo del bikini? Me pregunté. El resto de los papeles mencionaba más de lo mismo, por lo que decidí poner el CD que decía, El suicidio de Calamardo parte 5 en mi ordenador, y ver de qué iba esta vez. El intro comenzó normal como siempre hasta que llegó al cuadro del pirata. Bajé el volumen, ya que como en el resto de las cintas, esperaba escuchar un screamer o un sonido que me destruyera los nervios. En efecto, se escuchó un sonido estridente. Retrocedí el video y puse el volumen a un nivel moderado para averiguar de qué sonido se trataba. Sonaba como si una bomba estuviera destruyendo un edificio. El audio era de muy buena calidad, tanto que se podían escuchar los materiales y objetos rompiéndose y siendo azotados de un lado al otro con fuerza. El episodio continuó con el título del video, este se llamaba, La banda de los condenados, estaba escrito en rojo y con un fondo en negro. Lo que me llamó la atención fue que después donde aparecían los nombres de los responsables del episodio, pude leer algunos nombres que nunca reconocí dentro del staff de Bob Esponja, solo 2 o 3 me eran familiares, y justamente eran los miembros que habían desaparecido, cuando comenzó la ola de asesinatos. El episodio continuó con la animación de las burbujas, para seguir con lo que parecía una orquesta caminando a la entrada del auditorio. Reconocí al instante ese episodio, era el de la banda de los idiotas. Recuerdo que en ese episodio Calamardo quería impresionar a su némesis Calamarino, formando una banda con los habitantes de fondo del bikini. Pero a diferencia de ese episodio, todo se veía más lúgubre. El fondo del teatro era oscuro y entre cada fotograma se podían ver lo que parecían ser sombras, que iban de un lado al otro. Cuando los integrantes de la orquesta se hicieron más visibles, me pude percatar con horror que se trataban de los personajes de la serie, pero con la diferencia que fueron dibujados, detallando las mutilaciones que sufrieron en los episodios anteriores. Calamardo tenía la mitad del cráneo pegado a su cuerpo y caminaba arrastrando los tentáculos, Patricio igual. A Bob se le veía la cara llena de sangre. Parte de la sangre le cubría una sonrisa enfermiza. Arenita tenía el casco roto, no se le podía distinguir la cabeza. La imagen de Don Cangrejo era más grotesca ya que se veía con los ojos hinchados de forma hiperrealista y la lengua con un tono azulado le llegaba a los pies, como si estuviese siendo estrangulado. Del resto de la banda le habían cambiado sus caras, por las de personas mutiladas que habían aparecido en las otras 4 cintas, y en donde debería estar Plankton, le habían deteriorado la cara a un rostro deforme, que era similar al del asesino en serie de los videos. Al llegar donde debía estar Calamarino esperándolos, había una figura que estaba vestido completamente de negro, con una capucha que le cubría el rostro. Él solo se limitó a señalar la entrada hacia el escenario donde subirían hacia el campo de fútbol americano, como en el capítulo original. Al subir, la cámara comenzó a enfocar a la multitud, miré con horror cómo la multitud fue cambiada por imágenes de cuerpos desmembrados, eran nuevas imágenes, mezcladas con animaciones pobremente dibujadas de personajes con capuchas negras y habitantes de fondo del bikini con ojos hiperrealistas. En eso la cámara volvió hacia Patricio haciendo que me asustara, debido a lo gráfico de su mutilación. Se escuchó una voz profunda sobrepuesta que decía: ¿pero qué peces más feos son esos?
Era el mismo diálogo que en el episodio original, a lo que Bob respondió con la misma voz, superpuesta e igual a la de Patricio. ¿Estaremos cerca de un depósito de desechos tóxicos? Después de esa frase la imagen cambia abruptamente a lo que podría decir que era un video de unos buques en alta mar. Estos comenzaron a disparar proyectiles para un par de segundos después, ver una columna de humo en forma de hongo ascendiendo desde la superficie. Mientras esto ocurría, la última frase que dijo Bob se había congelado, haciendo que repitiera lo mismo varias veces. En eso la voz cambia y se escucha a alguien con un tono que parecía estar en agonía, superpuesto donde debía hablar Don Cangrejo que decía: "Creo que me voy a enfermar". La pantalla cambia a una serie de imágenes que se mueven rápidamente. Tuve que retroceder para ver cada fotograma de forma detallada. Eran imágenes grotescas de peces, calamares, tiburones, ballenas en un estado muy deteriorado, peces sin aletas y con ojos que se salían de sus cuencas, ballenas con su parte inferior exageradamente más estrecha que su boca y con ojos también exageradamente enormes. Otra era una masa deforme de lo que parecía ser la mutación de varias criaturas marinas en un solo cuerpo, se podía distinguir un calamar, un cangrejo, una estrella de mar y una criatura esponjosa, compartiendo la misma forma. Después la cinta volvió hacia donde se encontraba el público, el cual comenzó a abuchear a la banda de Calamardo y a lanzar objetos al escenario. Se podía ver cómo estos objetos lesionaban de forma gráficamente sangrienta a Bob Esponja y sus amigos. En eso la cámara enfocó a Plankton, quien aún tenía superpuesto el rostro del hombre sonriendo con una boca deforme. Este sacó un control remoto con un solo botón y una voz en off le dijo: "Hazlo". Al presionar el botón la pantalla mostró otro compilado de imágenes, que pasó muy rápido, mientras que entre cada imagen, aparecía superpuesta la animación de la explosión de una bomba, que era característico en la serie original de Bob Esponja, cuando algún personaje detonaba una. Las imágenes eran de pequeñas islas siendo arrasadas por alguna explosión, pero lo que más me llamó la atención, fue una imagen que casi pasó desapercibido. Era una imagen en blanco y negro de un hombre con traje de la marina, que se podía ver de forma impecable y con una sonrisa casi perfecta. Varios fotogramas después, el mismo hombre aparecía sonriendo en la misma posición que la foto anterior, pero su cara estaba desfigurada y su sonrisa era grotesca. El video terminó con una animación mal dibujada de fondo del bikini, arrasada por completo. Saqué el disco e inmediatamente puse el otro, que tenía las iniciales SH. Pasaron algunos segundos hasta que empezó el video, enfocando un rostro que reconocí al instante. Era el señor Ian Burke. Se encontraba sentado en su despacho mirando fijamente a la cámara. Sus ojos se encontraban demostrando un aire de temor y seriedad. Esto era todo lo contrario a la persona que había conocido en los estudios. Comenzó a hablar. El video consistió más que nada en un saludo de despedida a los miembros del staff que trabajaron con él, durante las primeras temporadas de Bob Esponja, y en la película del mismo nombre. Decía que ya no sería más el director ejecutivo de la serie y que solo colaboraría con la revisión de algunos episodios. Mientras hablaba podía notar cómo hacía miradas rápidas hacia los lados, sin mover la cabeza. Como viendo a los que estaban detrás de las cámaras. Después de esto el video terminó. Me quedé un largo tiempo sentado en el sofá, pensando sobre todo lo que vi. Revisé nuevamente los papeles que venían junto a los CD, los leía una y otra vez intentando comprender todo esto. En un momento mi mirada quedó fija en la nada, y recordé algo que escuché un par de días antes, que sucediera lo de aquel funesto día, con el primer episodio del suicidio de Calamardo. Recuerdo que me encontraba en los pasillos de los estudios de Nickelodeon, estaba apoyado en la pared revisando algunos storyboards de la serie K-Dog, hasta que dos sujetos que no pude reconocer se detuvieron cerca de donde me encontraba. No presté atención sobre quiénes eran, puesto que, el tono con el que hablaban parecía amigable y con bastante humor. Uno de ellos decía: "Oye, ¿y te acuerdas de ese episodio donde Bob Esponja y Patricio jugaban en la nieve, y discutían por quién era el sucio Dan?". A lo que el otro le respondió: "Sí, me acuerdo, el sucio Dan Schneider". El otro le interrumpió riéndose: "Sí, amigo, el tipo es un bocazas. Quizás cuántas cosas haya puesto en esos episodios. Es más, no me sería extraño que alguien entendiera el mensaje y viniera a darle una lección". El teléfono sonó, haciendo que casi saltara de mi asiento.
Contesté, era Carl. ¿Viste las cintas? Dijo en un tono en el que parecía haber estado llorando. Sí, Carl, ¿qué sucede? ¿Te tienen secuestrado? No. Ya no, ese tipo me soltó. Me alegra escuchar eso, intenta tranquilizarte, mientras tanto llamaré a la policía. Le dije. Ese tipo. Carl habló haciendo que yo me quedara a escuchar lo que tenía que decir. Él mató a mi esposa y mi hija. Quedé en shock, no pude responder. Ese tipo, todas las personas de los vídeos, eran familiares o personas que tenían una relación con los estudios Nickelodeon. Los crímenes, fue una medida de presión para que el director Leburg renunciase a seguir dirigiendo la serie. Carl había empezado a llorar de nuevo y con más fuerza. Hombre, esto es demasiado turbio, no sé, quisiera saber lo que hay detrás de esto pero no lo sé. Termino por decir, Carl. Llamaré a la policía y llegaremos al fondo de esto. Le respondí haciendo lo posible por calmarlo. No, ya encontré la solución. Lo voy a hacer, ese hombre me dijo que lo hiciera cuando estuviese listo. Dijo con un tono inquietantemente más tranquilo. ¿Qué cosa te dijo? ¿Qué vas a hacer? Pregunté con temor. Al otro lado solo hubo silencio, hasta que escuché una voz, que sonaba como si viniera de una distancia no muy lejana a donde se encontraba Carl. La voz dijo. Hazlo. Escuché el sonido de un disparo. Carl se había quitado la vida. Después de todo lo que pasó, decidí dejar mis estudios de la universidad y volver a mi hogar para convencer a mi familia de irnos del país. El mensaje me quedó claro. Todo lo que sé y lo que vi deberá quedar olvidado para siempre, y ya no debo volver a mirar para atrás.